Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, vuestro rincón favorito para enteraros de todo, absolutamente todo, lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Hoy, como bien habrán adivinado por el título, vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos, pero a todos, con el corazón en un puño, esperando noticias, rogando porque se confirmen los rumores y soñando con verlos juntos una vez más. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que muchos de vosotros están tan ansiosos como yo por saber qué está pasando realmente entre ellos. ¿Hay reconciliación a la vista? ¿Están haciendo planes juntos? ¿Es todo humo y espejos, o realmente hay fuego debajo de las cenizas? Pues bien, prepárense porque vamos a analizar a fondo todos los indicios, los rumores, las pistas y las teorías que circulan por Internet para intentar descifrar el misterio que rodea a esta pareja que, seamos honestos, nos robó el corazón a todos cuando los vimos juntos en Senkalkapm, o Lofis in the Air, como la conocemos en muchos países de habla hispana. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones, quiero recordarles a todos los que aún no lo han hecho que se suscriban a nuestro canal. Aquí encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos, los análisis más profundos y los debates más apasionados sobre todas vuestras estrellas turcas favoritas. No se pierdan nada, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos al lío. La verdad es que la relación entre Kerem y Hande siempre ha sido un tema que ha generado muchísima expectación. Desde que se conocieron en el set de grabación de Senkalkapm, la química entre ellos era innegable. La serie fue un éxito rotundo a nivel mundial, y gran parte de ese éxito se debió a la conexión que tenían Kerem y Hande en pantalla. Esa conexión, como todos sabemos, trascendió la pantalla y se convirtió en una relación real. Durante un tiempo fueron la pareja del momento. Los veíamos juntos en eventos, en vacaciones, compartiendo momentos especiales en redes sociales. Se convirtieron en un icono, en un ejemplo de amor para muchos fans alrededor del mundo. Su relación parecía sólida, estable, indestructible. Por eso, la noticia de su ruptura fue un balde de agua fría para todos. Nadie se lo esperaba, y las razones de su separación nunca quedaron del todo claras. Desde entonces, ambos han seguido sus caminos por separado, tanto en lo profesional como en lo personal. Hemos visto a Kerem involucrado en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de su carrera actoral. Lo mismo con Hande, que ha seguido cosechando éxitos en la televisión y también ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en una verdadera influencer. Pero a pesar de que han pasado varios años desde su ruptura, el recuerdo de su relación sigue muy vivo en la memoria de sus fans. Y es que, como decía antes, la química entre ellos era innegable, y muchos aún sueñan con verlos juntos de nuevo. Y aquí es donde entran en juego los rumores, las especulaciones y las teorías que han estado circulando últimamente. En las últimas semanas han aparecido varias noticias en diferentes medios de comunicación turcos que apuntan a una posible reconciliación entre Kerem y Hande. Algunos afirman que han sido vistos juntos en secreto, otros dicen que han estado intercambiando mensajes y llamadas, y algunos incluso se atreven a asegurar que están planeando un nuevo proyecto juntos. Por supuesto, hay que tomar toda esta información con pinzas. Como sabemos, los medios de comunicación a menudo exageran o inventan noticias para generar clics y aumentar su audiencia. Además, es importante recordar que la vida personal de Kerem y Hande es suya, y tienen derecho a mantenerla en privado. Sin embargo, también es cierto que hay algunos indicios que sugieren que podría haber algo de verdad en estos rumores. Por ejemplo, hace poco se filtraron unas fotos de Kerem y Hande en el mismo restaurante, aunque no estaban sentados juntos ni interactuaban directamente. Algunos fans también han notado que han estado dando me gusta a las mismas publicaciones en redes sociales, lo que podría interpretarse como una señal de que están en contacto. Además, hay que tener en cuenta que ambos han hablado en varias ocasiones sobre el cariño y el respeto que se tienen mutuamente. Incluso después de su ruptura han mantenido una relación cordial y han evitado hablar mal el uno del otro en público. Esto sugiere que, a pesar de los problemas que pudieron haber tenido en el pasado, aún existe una conexión entre ellos. Ahora bien, la pregunta del millón es: ¿están realmente planeando un futuro juntos? Pues bien, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. No hay ninguna confirmación oficial de que Kerem y Hande estén trabajando en un nuevo proyecto juntos, ni de que hayan retomado su relación sentimental. Sin embargo, tampoco hay ninguna prueba de lo contrario.
Algunos fans creen que podrían estar preparando una sorpresa para sus seguidores. Tal vez estén esperando el momento adecuado para anunciar su reconciliación o para revelar su nuevo proyecto. Otros, en cambio, son más escépticos y piensan que todo esto es simplemente un invento de los medios de comunicación. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que la posibilidad de ver a Kerem y Yandhi juntos de nuevo genera mucha ilusión entre sus fans. Muchos sueñan con verlos protagonizando una nueva serie o película, o simplemente con verlos felices y enamorados. Personalmente creo que es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por las emociones. No sabemos lo que está pasando realmente entre Kerem y Yandhi, y es posible que nunca lo sepamos. Sin embargo, también creo que es legítimo soñar y desear lo mejor para ellos. Si realmente se aman y quieren estar juntos, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué pasa. Estar atentos a las noticias, a las pistas que puedan surgir, y mantener la esperanza de que algún día podamos ver a Kerem y Yandhi juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o en la vida real. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo por separado, apoyando sus proyectos y recordándolos con cariño por los momentos que nos regalaron juntos. Porque al final, lo que importa es que sean felices, ya sea juntos o por separado. Y hablando de planes de futuro, más allá de lo que Kerem y Yandhi puedan o no estar planeando, nosotros sí tenemos planes para este canal. Queremos seguir trayéndoles las últimas noticias, los chismes más jugosos, los análisis más profundos y los debates más apasionados sobre todas vuestras estrellas turcas favoritas. Queremos seguir creciendo y mejorando, y para eso necesitamos vuestro apoyo. Así que si les ha gustado este vídeo, por favor déjenos un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. También nos encantaría leer vuestros comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem y Yandhi se reconciliarán? ¿Les gustaría verlos juntos en un nuevo proyecto? Déjenos sus opiniones en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos y saber lo que piensan. En resumen, hoy hemos hablado de los rumores y las especulaciones sobre una posible reconciliación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado los indicios, las pistas y las teorías que circulan por Internet, y hemos expresado nuestra opinión sobre este tema que genera tanta ilusión entre sus fans. Hemos recordado su historia, desde el amor en Senkalkapm hasta su separación y sus caminos individuales. Y hemos destacado la importancia de ser cautelosos y no dejarnos llevar por las emociones, pero también de mantener la esperanza y desear lo mejor para ellos. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que aquí en este canal, siempre encontrarán un lugar para hablar de sus estrellas turcas favoritas. Y ahora sí, para finalizar, quiero pedirles una vez más que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y por supuesto, déjenos sus comentarios con sus opiniones y sugerencias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. *** ampliando la noticia ***. Bien, ahora que hemos hecho un repaso general de la situación, vamos a sumergirnos aún más en el análisis. Para empezar, es crucial entender el impacto cultural que tuvo la relación de Kerem y Yandhi. No eran solo dos actores guapos protagonizando una serie romántica, eran un fenómeno social. Su amor traspasó la pantalla, se convirtió en un ejemplo a seguir, y generó una legión de fans que los idolatraban. Esta idealización, como suele suceder, exacerbó el dolor y la desilusión cuando anunciaron su ruptura. Pero, ¿qué pasó realmente? Esa es la pregunta que todos se hacen. Si bien nunca hubo una declaración oficial con detalles concretos, se rumoreó que la presión mediática y la intensidad de sus agendas profesionales pudieron haber jugado un papel importante. Imaginen la situación, constantemente bajo el escrutinio público, con horarios de rodaje agotadores y la necesidad de mantener una imagen perfecta. La tensión podía ser insostenible. Además, algunas fuentes cercanas a la pareja sugirieron que tenían visiones diferentes sobre el futuro. Mientras que Hande se enfocaba cada vez más en su carrera como influencer y en proyectos de moda, Kerem parecía más interesado en explorar roles más desafiantes en el ámbito actoral. Estas diferencias, aunque sutiles, podrían haber generado fricciones y, eventualmente, haberlos distanciado.
Ahora, volviendo a los rumores de reconciliación, es importante analizar la fuente de estas informaciones. Muchos de los medios que han publicado estas noticias son conocidos por ser sensacionalistas y por priorizar el entretenimiento por encima de la veracidad. Esto no significa que todo lo que publican sea falso, pero sí nos obliga a ser cautelosos y a no tomar sus afirmaciones al pie de la letra. La famosa foto en el restaurante es un buen ejemplo. Si bien es cierto que ambos fueron vistos en el mismo lugar, no hay evidencia de que hayan interactuado o que hayan estado allí juntos a propósito. Podría ser una simple coincidencia, o tal vez estaban intentando ser discretos y evitar ser fotografiados juntos. La realidad es que no lo sabemos con certeza. En cuanto a los me gusta en redes sociales, también hay que tener cuidado con las interpretaciones. En la era digital, un simple me gusta puede ser interpretado como una señal de amor, amistad, o simplemente como un gesto de cortesía. No necesariamente implica que Kerem y Hande estén planeando un reencuentro romántico. Sin embargo, hay un aspecto que sí me parece relevante y que no debemos ignorar: el respeto y el cariño que se han demostrado públicamente. Incluso después de su ruptura, ambos han hablado con admiración y gratitud el uno del otro. Esto sugiere que, más allá de los problemas que pudieron haber tenido, existe una base sólida de afecto y respeto mutuo. ¿Podría ser que esta base sea suficiente para construir una nueva relación? Es posible. Muchas parejas que han roto en el pasado han logrado reconciliarse y construir un futuro juntos. Pero también es importante recordar que las relaciones son complejas y que no siempre hay un final feliz. En última instancia, la decisión de volver a estar juntos o no es exclusivamente de Kerem y Hande. Nosotros, como fans, solo podemos desearles lo mejor y respetar su privacidad. Si deciden darse una segunda oportunidad, los apoyaremos. Y si deciden seguir caminos separados, también lo respetaremos. Lo que sí podemos hacer como comunidad de fans es reflexionar sobre nuestra propia idealización de las relaciones de las celebridades. A menudo nos dejamos llevar por la fantasía y olvidamos que son personas reales con vidas complejas y problemas como los nuestros. Debemos recordar que su felicidad no depende de estar juntos o no, sino de encontrar la paz y la satisfacción en sus propias vidas. Y hablando de felicidad, ¿qué les parece si dejamos de centrarnos tanto en los rumores y las especulaciones, y nos enfocamos en celebrar el talento y el trabajo de Kerem y Hande? Ambos son actores increíbles con una trayectoria impresionante. En lugar de obsesionarnos con su vida personal, deberíamos enfocarnos en apoyar sus proyectos y en disfrutar de su arte. Kerem, por ejemplo, ha demostrado ser un actor versátil y comprometido, capaz de interpretar roles muy diferentes. Desde el galán romántico en Senkalkam, hasta personajes más complejos y oscuros en otros proyectos, ha demostrado su talento y su capacidad de adaptación. Hande, por su parte, se ha consolidado como una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Además de su talento actoral, ha demostrado ser una mujer inteligente, ambiciosa y con una gran visión de futuro. Su incursión en el mundo de la moda y su éxito como influencer son prueba de ello. Así que, en lugar de esperar a que se confirmen los rumores de reconciliación, ¿por qué no aprovechamos este momento para reflexionar sobre lo que realmente importa? En lugar de obsesionarnos con la vida personal de Kerem y Hande, ¿por qué no celebramos su talento, su trabajo y su impacto en el mundo del espectáculo turco? Porque al final, eso es lo que realmente importa. Que sigan brillando, que sigan inspirando, y que sigan haciéndonos soñar con sus personajes y sus historias. Y si en el camino deciden reconciliarse y construir un futuro juntos, pues bienvenido sea. Pero si no, también está bien. Lo importante es que sean felices y que sigan haciendo lo que aman. Y hablando de hacer lo que amamos, nosotros en este canal seguiremos trabajando duro para traerles las últimas noticias, los chismes más jugosos, los análisis más profundos y los debates más apasionados sobre todas vuestras estrellas turcas favoritas. Porque eso es lo que amamos hacer, y lo hacemos con mucho cariño y dedicación para todos ustedes. Así que una vez más, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que aquí en este canal, siempre encontrarán un lugar para hablar de sus estrellas turcas favoritas. Y ahora sí, para finalizar, quiero pedirles una vez más que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo.
Y por supuesto, déjenos sus comentarios con sus opiniones y sugerencias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, sean felices y no se dejen llevar por los rumores.